no sé si ustedes viven en Madrid o en Barcelona o en alguna otra ciudad más o menos grande de nuestro país, habrán podido comprobar que los llamados VTCs, principalmente conocidos como Uber o Cabify, luego hay muchas más empresas pequeñitas, hoy hacían los servicios de manera gratuita. Gratis, no cobraban nada. Han incrementado la demanda pues alrededor de un 1000%. Tenemos para hablar de ello a Eduardo Martín, que es el presidente de Unauto VTC. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, sé que estáis en unos días complejos porque el viernes el Congreso de Ministros, presumiblemente, porque no es seguro, pero sí es muy probable, aprobará la cesión de las competencias de los VTC a las comunidades autónomas. Que esto es como decir que se quita el problema de encima y cede una competencia más, si es que le quedaba alguna al Estado, bueno, pues se cede a las comunidades autónomas y se sospecha, es muy probable que a partir de ese momento las comunidades autónomas a su vez cedan la competencia a las ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente esa cesión de competencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales perjudicará, o es lo que sospechan desde las plataformas VTC, perjudicará a estas mismas plataformas, a Cabify y a Uber. ¿No es así, Eduardo? Sí, la realidad es que el transferir las competencias es quitarse el problema de encima, porque entendemos que precisamente la movilidad en las grandes ciudades es un problema complejo y no es algo que se pueda resolver en 10 días, mucho menos mediante un real decreto, que primero porque no existe una medida de urgencia como tal, y en segundo lugar porque entendemos que tiene que haber un diálogo productivo en el que se tienen que sentar a la mesa todos los agentes implicados, no solamente el taxi y la VTC, sino también otras fórmulas de transporte como pueden ser las bicicletas o los coches compartidos. Y por supuesto tendría que estar el Ministerio de Fomento, pero también Economía y también Medio Ambiente y algo muy importante, el ciudadano. Porque aquí se habla mucho de defender al taxi y del monopolio del taxi y de todo esto, pero realmente lo que no se sabe y lo que no se tiene en cuenta es precisamente al ciudadano. Y sabemos que el tener mayor o menor certeza, o mayor o menor acierto en la regulación, pues puede significar grandes beneficios o grandísimos perjuicios para el ciudadano, que entendemos que tiene toda la libertad para elegir en cada momento el transporte que mejor se adapta a sus necesidades. El problema, Eduardo, corrígeme si me equivoco, está en la relación la relación numérica equivalente entre taxistas o número de taxis y número de VTCs. Los taxistas reivindican una cifra que es 1,30, es decir, por cada 30 taxis solo puede haber un VTC. Esto es algo que en algunas ciudades no se está cumpliendo, es decir, hay una desproporción a vuestro favor, es decir, hay bastantes más VTCs que la unidad que piden los taxistas por cada 30 taxis. A mí me encantaría y me alegra que pongas esto sobre la mesa porque es algo que es una mentira que ha difundido el sector del taxi y esto no es así. Yo invitaría a todo el mundo a que entre en boe.es y se descargue el BOE de 21 de noviembre de 2015 y que lea la ley. Y que lea lo que dice la ley. Lo que dice la ley no dice que tiene que haber una proporción de 1 cada 30 taxis, dice que mientras la proporción sea inferior no se van a dar nuevas licencias VTCs. Es decir, no se van a dar nuevas autorizaciones VTCs mientras ese ratio sea inferior. Si es 1,5, 1,3, 1,10, 1,15, 1,29, no se dan nuevas autorizaciones, lo cual beneficia al taxi porque ve que el número de autorizaciones de competencia está limitado. Pongamos un ejemplo. Si ahora mismo decidimos que no se hagan pisos de más de 6 alturas, quiere decir que a partir de la entrada en vigor de esa norma no se construirán nuevos pisos de más de 6 alturas, pero a nadie se le puede pasar por la cabeza derribar los edificios que están ya construidos. Pues eso es lo que pretende el taxi, aplicar la ley de forma retroactiva para volver ni más ni menos a las cifras que existían no en el año pasado ni tal, no, en el año 1980 y tantos. Es decir, quiere volver pues 30 y tantos años atrás, en el cual pues Madrid tenía 10.000 plazas hoteleras, ahora tiene 130.000, tenía 16.000 taxis, Madrid tenía la tercera parte de la población y ahora se ha triplicado, pero sigue teniendo 16.000 taxis. Y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no sacamos a los usuarios del taxi. A nosotros el ciudadano nos elige libremente como puede elegir otra fórmula de transporte. Y si algo va en contra, es en contra del vehículo privado. ¿Cuál es vuestro temor? ¿Qué teméis que apruebe en el Consejo de Ministros este viernes? ¿Cuál es vuestro temor? ¿Que ese ratio varíe o
No, si la ley se cumple y además nos ha dado la razón el Tribunal Supremo, es decir, y además si hay alguien que incumpla la ley, lo que tiene que hacer el taxi, si se incumpliese la ley, sería ir a los tribunales, denunciarlos y les daría la razón, pero es que el Tribunal Supremo nos la ha dado a nosotros y dice que todas nuestras autorizaciones son legales y son perfectamente válidas. Por lo tanto, lo que tenemos del Real Decreto es que, recordemos muy brevemente, Ada Colau saca un reglamento para sacar una segunda licencia urbana, que quiere decir, pues, si una televisión, en este caso una autorización VTC que tiene un ámbito de aplicación nacional, pues la señora Colau pretende decidir qué VTCs entran en su ciudad. Es decir, imaginemos una televisión que puede emitir en todo el territorio nacional y de repente llega la señora Colau y dice, no, miren ustedes, es que aquí para emitir en mi ciudad, pues tiene que tener una segunda licencia. Y se lo voy a dar a quien yo decida, a las televisiones que yo decida. Pues es exactamente lo que hizo la señora Colau en el mes de julio. Como eso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues ha considerado que eso no podía ser, ha impuesto las medidas cautelares. Y lo que pretende el Gobierno es, en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia, en contra de lo que marcan los jueces y la ley, modificar la ley para poder hacer eso posible. Lógicamente, si eso se hace posible, pues se van a la calle 15.000 personas, 15.000 empleados. Y eso es lo que no queremos, lógicamente, porque es la ruina de un montón de empresas, 15.000 parados por defender un negocio que va suficientemente bien, el precio de las licencias sigue subiendo, el taxi factura y factura bien y factura un 16% más que el año pasado, con lo cual no entendemos ese ámbito, ese ánimo de defender un monopolio. Por eso lo de hoy, lo de no cobrar las carreras a todos los clientes. ¿Qué va a ocurrir además? Me preocupa más me preocupa porque entiendo que puede haber, ahora me dirás tú qué piensas, que puede haber incluso violencia. Mañana y pasado, tal y como hicieron los taxistas, vosotros vais a ocupar la Castellana. Bueno, un auto no es una asociación que convoca, pero la realidad es que los trabajadores, viendo en serio peligro su puesto de trabajo, pues van a manifestarse. Y nosotros tenemos que respetar el derecho a la manifestación de los trabajadores porque están en pleno derecho, tanto sean trabajadores de la VTC como del taxi como de cualquier otra empresa. Por tanto, nosotros respetamos el derecho de los trabajadores a manifestarse y además lo entendemos porque cuando un gobierno atropella hábilmente, un gobierno que, por cierto, recordemos que es un gobierno socialista, un gobierno con el apoyo de la izquierda más radical, que es Podemos, y que se hace eco de precisamente defender a los trabajadores. Y es curioso que justamente la izquierda sea la que pretende poner en la calle a 15.000 trabajadores para defender a los empresarios del sector del taxi. Eso es muy curioso. Y es más, es que quien convoca mañana la manifestación es UGT. Es que UGT se ha sumado a la convocatoria. Y es que estamos hablando que el mismo sindicato, que es del Partido Socialista, está convocando a los trabajadores reclamando que esos trabajadores tienen derechos y que no pueden ser tomados en balde y que tienen que ser defendidos como cualquier otro trabajador. Decías antes, te referías a Podemos y los calificabas de extrema izquierda. Hoy precisamente Pablo Echenique se refería a las VTCs, concretamente a Uber y a Cabify, como empresas que están tributando literalmente en paraísos fiscales. Además, esto es algo que circula con cierta normalidad por los medios de comunicación y entre la gente. A mí me encantaría que el señor Echenique, el señor Pablo Iglesias, se sentasen conmigo porque tendrían la oportunidad de poder explicarles cómo se tributa y de dónde se tributa. Cuando una persona habla sin el conocimiento, sin haber solamente habiendo escuchado la versión del taxi, pues entra en esos errores. Uber tributa en Europa, Cabify tributa en España y la VTC, que somos al final las empresas y los autónomos del sector, que no olvidemos, Uber y Cabify no tienen autorizaciones, Uber y Cabify no son los que tienen los empleados que prestan el servicio, esto lo tienen las empresas, igual que lo tienen que MyTaxi, pues es una empresa de tecnología, pues así lo son Uber y Cabify, y las VTCs pues tenemos a nuestros empleados y todo lo tributamos en España. Pero es que además, a diferencia del sector del taxi, nosotros pagamos por estimación directa y el taxi paga por módulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el taxi, si hay algo de lo que no se debe de hablar, es de impuestos y sobre todo compararlo con el taxi, porque el taxi es precisamente el único de los pocos sectores que todavía mantienen los módulos. ¿Qué quiere decir los módulos? Para que todos nos entendamos, los módulos significa que es la tarifa plana de Internet, pero con los impuestos. Pagas 916 euros al año, es decir, unos 85 euros al mes, y puedes facturar todo lo que sea hasta 300.000 euros que pagas esa tarifa plana. Te quedas con el IVA y pagas eso plano, o sea, tarifa plana, y facturas hasta 300.000 euros con esa cantidad.
creo que eso es obsoleto e injusto para gran parte, o sea, para el resto de españoles que sí que pagamos unas cantidades muy superiores, incluso los que son más desfavorecidos en cuanto a salario. Desde luego, Eduardo, si esto es así, no tengo ningún motivo para no creerte, todo lo contrario. Lo que estáis perdiendo es la batalla del relato. Es decir, la gente piensa sinceramente, y gente no precisamente sospechosa de anticapitalista ni nada por el estilo, que Uber y Cabify, en tanto que empresas norteamericanas, procuran llevarse todos los beneficios fuera de España, tributan en paraísos fiscales. Está bien que lo desmientas, pero entiendo que hay que revertir ese relato si es que es la verdad. Que, es la verdad. Por supuesto, que te creo. Cristina, seguí una pregunta. Sí, bueno, decías que quizá Podemos y este tipo de partidos de ultraizquierda asociados muchas veces o con intereses espurios con determinados sindicatos del taxi no conocen la normativa, no conocen quizá dónde un desconocimiento, dónde tributáis o no. Yo creo que ellos lo saben muy bien. Al final, me gustaría que comentaras un poco más a fondo el interés que pueden tener estos señores en sindicatos como pueden ser el Elite Taxi del famoso Tito Álvarez, un señor mafioso, agresivo, que además se dedica a organizar acosos en redes sociales a gente que dice que libremente pues, usa el medio de transporte que le da, que le da la gana, ¿no? Yo creo que tributar aquí o allí, pues tributar aquí para pagar pues, la financiación de partidos separatistas y de sus policías, etcétera, pues no sé, está claro que se financian otras cosas, pero quizá yo en este momento, si pudiera tributar en otro sitio, también lo haría, ¿no? Eduardo, te voy a pedir brevedad. Contesta, por favor, si eres tan amable. Bueno, la realidad es que, en cierta manera, choca muchísimo que partidos de izquierda, como pueden ser Podemos y el mismo Partido Socialista, que se han caracterizado siempre por la defensa de los trabajadores, pues no les importe de un plumazo mandar a la calle, al paro, a 15.000 familias, solamente por defender los intereses de un monopolio como es el sector del taxi, que llevamos sufriendo tantísimos años. Realmente los ciudadanos hemos luchado muchísimo por acabar con los monopolios y hemos visto que es bueno, que la competencia es buena en calidad de servicio, que es buena en precio, y también hemos visto que es buena para el sector del taxi, porque desde que existen alternativas, desde que la VTC ha abrazado la tecnología a través de plataformas digitales, hemos visto cómo el taxi también ha mejorado, y de hecho hay que felicitar a algunos taxistas que así lo han hecho. En cuanto a los partidos políticos, a mí me encantaría, en concreto con Podemos, sentarme con ellos, porque les he solicitado en innumerables ocasiones una reunión y nunca he tenido la ocasión de ser recibido. Con lo cual, a mí me encantaría poder explicarles la realidad del sector, explicarles la realidad de sus trabajadores y que dejen de manipular o de mentir o simplemente de dejarse desinformar por parte del sector del taxi o aquellos que muevan los hilos. Eduardo Martín, pues te agradezco mucho que hayas puesto algunas cosas claras, cosas que ya digo, que hay muchos españoles que no conocen. Presidente de Unauto VTC, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias.